licenciado, que un paciente que aunque ustedes lo vean controlado de su glucosa porque va en 100, hay que checar cuántas unidades de insulina se le está poniendo para llegar a ese control. ¿Por qué? Porque la insulina, como ustedes lo saben, perdón. ¿Está bien? No. Ahí está. Bueno, pues ahora sí que esto es mucha ciencia para el campesino. Bueno, entonces la insulina, como ustedes ya saben, es lipogénica. Eso quiere decir, ya en palabras de cristianos como yo, pues que genera grasa. En un paciente con una herida crónica hay una disfunción en la construcción de la herida, en la reconstrucción, y la insulina está primero evitando, primero la presencia de azúcar elevada en la herida, está evitando que se regenere adecuadamente. Y la grasa también que se está generando a nivel del cuerpo en general, pero también en la herida, está retrasando la cicatrización. Entonces, debemos tener un paciente controlado, pero controlado con la menor dosis de insulina, quiere decir, con una adecuada alimentación. ¿Puedes pasar la siguiente, por favor? Bueno, la cicatrización pues es un proceso normal, que es donde se hace encaminado a la reparación de una herida. De allá sea, pues ahora sí que lo ideal es que a los 3, 4, a la semana, a las 2 semanas, ya esa herida esté cicatrizada. Pero ¿qué pasa? Bueno, adelante, la siguiente. Las heridas agudas son de corta evolución, sanan porque sanan, son las heridas que se hacen los chiquillos, que se raspan a veces, o los jóvenes que llegan del fútbol, todos raspados, y a la semana, a las 2 semanas ya están cicatrizados. Esas son las heridas agudas que de alguna manera son provenientes de algún traumatismo y van a sanar por sí mismas, quizá con un poquito de amor nada más. Las que siguen, por favor. Las heridas crónicas, esas les comentaba, ahí vamos a hablar de la diferencia, pero la herida crónica no es una herida que se genere el paciente porque va caminando, se tropieza y se caiga, o se rompa un dedo o lo que sea. Eso es nada más, es como la gota que derrama el vaso. La herida crónica se presenta, pero ya todo lo que es el campo fértil para que se produzca está ahí. Un paciente desnutrido, descompensado, con enfermedades crónico-degenerativas, todo eso ya está en el campo, entonces nada más falta un pretexto para que se genere esa úlcera. De hecho, la piel ya viene en cantidades, ya ha cambiado su conformación, y ya está muy delgada, ya no tenemos músculo, la capa de grasa también puede ser muy alta o muy baja, dependiendo de la desnutrición que se tenga. Bueno, la que sigue, por favor. Bueno, aquí se dice que hay de 2 formas de cicatrizar las heridas. La primera es la primera intención. ¿Cuál es la primera intención? Todas las heridas de los niños y los chamacos es la primera intención. Se raspan, se cortan y ya al ratito ya están sin problema, ni se les queda una pequeña línea nada más, o a veces hasta se desaparece. Esa es la cicatrización de primera intención. La que sigue, por favor. Las de segunda intención, pues porque ya hay un proceso allí inflamatorio no adecuado, alguna infección, o el paciente ya tiene algún problema de disfunción metabólica o disfunción endotelial o alguna cosa que maneja que no le está permitiendo que se cierre a la primera, entonces hay una segunda intención, pero ahí ya queda una cicatrización diferente, ahí ya queda una marca completamente distinta a la que era la cicatrización de primera instancia. La que sigue, por favor. Bueno, ya las fases de la cicatrización, según la cuestión de nutrición, según los expertos en nutrición, para nosotros se divide en coagulación, inflamación, proliferación y maduración. Creo que coincide también con la cuestión médica, así que más o menos ustedes van a estar de alguna manera pues muy familiarizados con esta clasificación. Bueno, esas son las que vamos a estar checando ahorita. Por favor, la que sigue. La fase de coagulación, pues principalmente es evitar que el paciente se desangre, que no tenga más allá del sangrado que sea el necesario, que se forme un coágulo. Ese coágulo es el primer factor o es el primer andamio, el primer tabique de la cicatrización, aunque apenas es el coágulo, pero eso nos va a permitir que haya fijación de otras sustancias, de otros factores, de otras células, que haya toda un mecanismo de recuperación. Entonces, pero aquí ¿qué pasa? Aquí empezamos ya con los problemas de nutrición. Si un paciente no tiene una buena fase de coagulación, no va a tener la primera piedra para poder construir esta iglesia o ese edificio.
¿Y cuál es lo que nos está causando aquí problemas? Pues la vitamina K, por ejemplo, ahí ya tenemos la vitamina K, o simple y sencillamente en las plaquetas, también el paciente no ha estado consumiendo la suficiente proteína, ya tiene una desnutrición calórico-proteica, a lo mejor la cantidad de plaquetas no está en su número o en su calidad. La fibrina y el fibrinógeno también puede ser que no se esté produciendo adecuadamente. Entonces ahí ya tenemos un factor intrínseco que sería la desnutrición, que nos permitiría que no fuera la coagulación tan adecuada como se pretende. Sí va a haber coagulación, sí se va a tapar la sangre, ya no va a seguir saliendo, pero no va a ser el ladrillo, la primera piedra no va a ser la mejor piedra para construir todo el andamiaje de la cicatrización. Por lo tanto, pues ahí ya, si nos cae un paciente que viene con una herida, pues hay que tratar de recuperarlo para las siguientes fases. La que sigue, por favor. En la fase inflamatoria, ahí sí podemos ya estar interviniendo. Nosotros en la fase inflamatoria, pues normalmente va a durar la fase inflamatoria de 3 días en un paciente normal. Pero como no estamos hablando de pacientes normales ni de heridas normales, sino crónicas, entonces nos vamos a enfocar a eso. En un paciente con una úlcera, más o menos estamos hablando de 6 meses que se prolonga esta fase inflamatoria. 6 meses en la cual no hay forma de construir. Durante ese tiempo no se puede construir porque no hay las condiciones necesarias para hacerlo. Entonces, precisamente lo que es la fase inflamatoria en un proceso normal, pues ya lo conocen ustedes, la vasodilatación, para que todo el mundo llegue allí y puedan estar trabajando en la herida. Pero también hay una fase de presencia de radicales libres. Los radicales libres son los que están generando esa inflamación. ¿Para qué? Pues para atacar a todas las bacterias, para disminución de la capa bacteriana o del fiofil. Es lo que se trata de hacer, evitar que se contamine esa herida. Entonces el cuerpo reacciona, genera una inflamación, genera mayor irrigación hacia la área de la herida para que haya mayor afluencia de neutrófilos, de macrófagos y empiecen a trabajar sobre la herida. Pero también hay alta presencia de radicales libres. Eso está bien porque en un cuerpo sano debemos tener radicales libres y antioxidantes, eso es innegable, que haya un equilibrio. Pero ya después de 6 meses ya no vamos a tener control de los antioxidantes, ya solamente va a haber radicales libres en esa lesión, o cuando menos en un 90%, y el 10 o 20% sería solamente antioxidantes. Entonces, ¿qué requerimos? Pues requerimos balancear esa ecuación, volver a subir un poco más los antioxidantes para que sea la cantidad suficiente, pero que no cause un daño. Bueno, aquí un ejemplo que ustedes a lo mejor me van a decir que es muy burdo, pero los antioxidantes y los radicales libres es como los jóvenes, los adolescentes, en una casa haciendo una fiesta. Si están los papás, pues como que se moderan un poco, pero si no están los papás, pues a ver qué les queda a ustedes de su casa. Así son los radicales libres. Los radicales libres ya después de 6 meses están haciendo la fiesta en esa herida, o sea, ellos son los reyes y señores, y no importa lo que estén tirando, rompiendo vasos, rompiendo cuadros, vasos, lo que sea. Y si tenemos antioxidantes que ya los hemos perdido porque primero que nada el paciente que tiene 6 meses sin haberse curado una herida es porque está desnutrido. Y si está desnutrido lo más seguro es que tenga déficit proteico y entonces está ocupando sus proteínas para otras funciones mucho más vitales que curar una herida. Por lo tanto, pues ahí estamos ya teniendo un problema. Y sin embargo, debemos nosotros apoyar a estos pacientes. ¿Qué es lo que se recomendaría en la fase inflamatoria? Principalmente mejorar el aporte de antioxidantes para modular esa respuesta inflamatoria. Y la segunda, pues aportar proteína, que en todas las fases se va a aportar proteína, ¿verdad? Pero vamos a aportar la cantidad de proteína que sea necesaria aquí. 1 gramo por kilogramo de peso es en una persona normal, sin heridas. Pero en una persona de acuerdo a su herida, de acuerdo a su cronicidad, puede llegar desde 2 hasta 3 gramos por kilogramo de peso. Entonces, pero aquí yo creo que de la mayoría de los que estamos aquí, salvo algunas excepciones, ninguno estamos llegando a nuestro requerimiento de 1 gramo por kilogramo de peso, menos un paciente que ya tiene una deficiencia nutricional. Entonces, no traten de llevarlo a 3 gramos, cuando menos denle 1 gramo por kilogramo de peso, a ver cómo lo llegamos a nutrir un poco, empezar a cubrir esa deficiencia. La que sigue, por favor. Bueno, aquí todo el mecanismo de la fase inflamatoria, como me dicen los neutrófilos, van a llegar a la área de la lesión para generar limpieza
se tiene que limpiar todo eso antes de que empecemos a construir. Hasta ustedes en sus casas, antes de empezar a hacer alguna otra remodelación, primero lo que hacen es limpiar y toda la casa. Así es lo que hacen los neutrófilos, están limpiando y barriendo la casa para que podamos llegar y poner la primera piedra y esté en forma adecuada a la construcción. Entonces aquí serían las cuestiones de que primero tratamos de limpiar. Si no podemos limpiar, no tenemos los mecanismos para limpiar, no se va a generar la siguiente fase. Así que tenemos que tener esto. La que sigue, por favor. Bueno, aquí hay algo importante. ¿Me regresas, por favor? También menciona que la síntesis de óxido nitroso o óxido nítrico cumple con la función importante de antimicrobiano. Esa es una de las cuestiones. Pero el óxido nítrico requiere nitrógeno. La única fuente de nitrógeno en nuestro cuerpo es a base de proteína. Las proteínas, los aminoácidos tienen esa. Si tenemos nosotros disminuido el óxido nitroso, porque no tenemos suficiente nitrógeno para poder aportar para que se forme este producto, o la proteína, pues entonces va a haber algún tipo de riesgo de infección. ¿Por qué no se les infectan las heridas a los chamacos que se raspan en el campo de fútbol, todo empolvado y todo? Pues porque tienen los suficientes mecanismos regulados para poder eliminar esas bacterias. Entonces aquí hay un problema de que se puede presentar una infección. La que sigue, por favor. Bueno, la fase proliferativa se supone que ya terminamos nosotros con la fase inflamatoria. En un paciente con una úlcera o una herida crónica, realmente no hemos rebasado la fase inflamatoria, pero sin embargo, el cuerpo dice, ya no puedo esperar más. Yo ya no puedo esperar más de 6 meses a empezar a generar la fase proliferativa. Y entonces la herida se convierte en un campo de cultivo donde el maíz en algunas partes ya está crecido, en otros apenas van a nacer y en otros ni nació. Entonces no hay una uniformidad en la herida. Ustedes van a encontrar partes que están granulando, partes que apenas empiezan a granular y partes que todavía están fibrosas o ya están queratolizadas. Entonces, realmente nosotros lo que tenemos que hacer en la fase proliferativa, desde la fase inflamatoria, antioxidantes y proteína. En la fase proliferativa tenemos que empezar ya a trabajar un poco más con la cuestión de la granulación. ¿Cómo vamos a motivar la granulación? Principalmente teniendo mejor irrigación sanguínea en esa fase. Para que haya proliferación de células debemos tener los suficientes nutrientes, la suficiente irrigación. En este caso es donde se recomienda ya empezar a poner los omega 3. Los omega 3 aumentan un poco mejoran la circulación sanguínea a nivel periférico, los omega 3. Entonces ahí se podría empezar, ya les dimos antioxidante, no se los vamos a suspender, ya le dimos proteína, y proteína en general, no fue una específica, un suplemento proteico, y ahora le estamos poniendo el omega 3. Aquí la licenciada nos puede aportar información, de la maestra, de que otros pudiéramos aplicar en el aspecto de mejorar la irrigación sanguínea. Dicen, maestra, por favor. Pues sí, hacer hincapié, gracias. Es súper importante, les decía, a veces se convierten en modas los suplementos y el omega 3 ha sido uno de ellos también. Entonces es importante que veamos que sea solamente omega 3, ¿sí? Que sea purificado. ¿Qué quiere decir que sea purificado? Que esté libre de metales pesados, ¿sí? Porque los peces al alimentarse también, bueno, hemos contribuido a la contaminación de nuestros océanos y pues también absorben metales pesados. Entonces deben estar purificados, debe ser omega 3 nada más, porque omega 6 y omega 9 también pueden ayudar en el proceso inflamatorio y eso, bueno, los podemos inclusive tener de manera adecuada hasta excedernos con la ingesta del día. Entonces nada más omega 3. Dosis. A veces requieren los pacientes dosis altas en cuanto a gramos, ¿sí? Yo creo que la mínima sería 1 gramo diario, pero hay pacientes que inclusive hay literatura que marcan que hasta 8 a 10 gramos de omega 3, ¿sí? De EPA y de HA al día. Esto obvio va a depender de cada uno de nuestros pacientes. Luego a veces los médicos o las médicas le tienen mucho miedo al omega porque se les va a subir el colesterol, no hay ningún problema. Entonces, bueno, eso en cuanto a omegas. Ahora, hablábamos hace rato un poco de la piel, ¿no? ¿Cuánto tenemos de extensión como para poder ayudar al paciente si a lo mejor por ingesta no se puede llevar a cabo? ¿Qué pudiéramos
hacer a nivel de la piel? Lubricar. ¿Cómo? Vaselina, olvídense. No. Agua primero. Un baño de esponja, si no le podemos mandar a que se dé un buen baño al paciente. ¿Sí? Un baño de esponja y que quede húmeda la piel, y una vez que está húmeda, ¿qué podemos usar? Aceite de almendras. ¿No saben por qué? Porque el aceite de almendras que nos están vendiendo tiene una cantidad mínima de aceite de almendras, y los demás son aceites vegetales que pueden ser refinados. Entonces, ¿cuáles aceites sí? Aceites prensados en frío, como el aceite de coco, ¿sí? Como el aceite de aguacate pero prensado en frío, como el aceite de oliva. Entonces, si lo que hablábamos, si es súper importante mantener los niveles de proteína adecuados, y si no los consumimos, el cuerpo dice con permiso, y si tienes de aquí, pues de aquí te agarro, y de donde tengas, y aquí voy a utilizar para poder mantener las funciones vitales del cuerpo, ¿sí? En cuanto a proteínas. Entonces, si nosotros por lo menos agregamos de manera dérmica el aceite, podemos estar agregando un poco más de calorías para que el paciente no esté utilizando nada más las proteínas como también fuente de energía. Entonces, esa es otra forma que pudiéramos tener para los pacientes. En cuanto a antioxidantes, ¿qué antioxidantes? ¿Cuáles? Vitamina E. Vitamina E es un antioxidante. ¿Cuál otro? Tenemos unos que son fabulosos. Pero antes de eso le voy a dar la palabra porque me estaba pidiendo la palabra. Gracias. Ahorita que habla de aceites y de la piel con aceites, en un hospital vi que estaban aplicando aceite pero casero. Aceite casero, o sea, del que les queda de la casa de la comida. No del que les queda, sino con el que cocinan. Miren, es que esto de la alimentación es un problema muy grave, ¿sí? Para mí ha sido muy complicado desde el 2013, cuando empecé a meterme en la parte de tóxicos en los alimentos, por culpa de ese señor que anda ahí. Pues me fui transitando, caminando, mirando y encontrando muchas cosas en cuestión de la alimentación. Entonces, ¿cuáles son los antioxidantes más importantes? Verduras y frutas. ¿Por qué dicen tanto una alimentación variada? Pues porque entonces, si es variada, vas a tener antioxidantes de manera adecuada, vitaminas, minerales, fibra, agua y demás. Pero, el pero, y lo debo decir, que a veces no me gusta tocarlo mucho porque hace a veces mucho ruido y porque a veces es difícil de entenderlo. Estamos teniendo el mayor problema, así gravísimo, con la alimentación. Alimentos que son producidos en un mes, animales que son criados en 45 días desde que nacen para que estén a la venta al mercado y no lo podemos comer, y para que nosotros del área de la salud le prescribamos al paciente o a la paciente un caldito de pollo lleno de hormonas. Sí, de verdad, eso estamos haciendo. Entonces, así como tenemos los aceites, por ejemplo, muchos de ellos son aceites refinados, muchos de ellos de semillas que inclusive ni siquiera son digeribles para nosotros. Susana, pero es que mi abuelita lleva toda la vida cocinando con eso. Sí, discúlpame, pero tu abuelita no era sedentaria, y tu abuelita comía alimentos más limpios, y tu abuelita hacía muchas actividades, y tu abuelita tenía muchas otras cosas, ¿no? Y la abuelita era la abuelita también, ¿no? Porque cada metabolismo es distinto. Entonces, sí es importante la calidad de los alimentos. Y les decía esta problemática que estamos teniendo actual de alimentación, y les comparto. Ahora estuve en Europa, y a mí me llamaba mucho la atención de que ellos en 2013 habían legislado porque se habían encontrado que se les habían incrementado los cánceres, que se habían incrementado la diabetes y bueno, muchas otras patologías, ¿no? Y bueno, ¿qué es lo que está pasando? Se ponen a investigar y pues resulta que los fertilizantes y los fumigantes con los cuales estaban produciendo sus alimentos pues sean los responsables. Aproximadamente se revisaron ya como 1500, 1400, 1500 de estos fertilizantes, que la mayoría de ellos eran disruptores endocrinos. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que compiten? Sobre lo que dice el tema, acá se hizo una investigación sobre disruptores endócrinos y se estudió el DD3 y se encontró que muchos alimentos de 20, 30 años que han utilizado este tipo de
interna de mujeres de la zona de Tierracaliente, se detectó también que todavía después de tantos años tenían residuos y se asoció con cánceres endocrinos de mama y de endometrio. Efectivamente. Eso es lo que nos están dando nuestros gobiernos, ¿sí?, de alimentación. Eso es lo que viene en las despensas, esas que les llegan a los adultos mayores, por ejemplo, a los niños con desnutrición, y que les llegan sus cajas llenas de soja o de soya, como le quieran llamar. Y bueno, esa parte, regresando a lo de los disruptores endocrinos, que es un disruptor endocrino muy fácil y muy simple, ¿sí? Es una hormona, o bueno, una sustancia que va a competir con las hormonas propias del cuerpo, que se va a parecer muchísimo a la hormona propia, y lo único que va a llegar al receptor va a invadir ese espacio, y entonces la célula va a decir, bueno, yo ya tengo aquí mi contraparte, y entonces puedo hacer mis funciones, pero como no es realmente su contraparte, pues empieza a tener alteraciones, ¿sí? Algo muy coloquial, muy sencillo de entender. Por eso tenemos niñas menstruando a los 6 años, con desarrollo de mamas y vello púbico, que nadie quiere decir, que los médicos no quieren tocar, que las médicas no quieren tocar, que el cáncer de mama se elevó en 2004 al 300%, y que efectivamente tenemos regiones, principalmente donde se fumilla con avioneta, ¿sí?, o donde hay huertas, con mayores altos, o los índices más altos de enfermedades, ¿sí? Problemas con el agua. Y de dónde, si no, pregunten de dónde vienen los pacientes nefrópatas, de qué zonas principalmente, coincide todo. De la zona oriente del Michoacán, efectivamente. Entonces, la parte del DDT es que, bueno, ya me he es de verdad, miren, él fue el culpable de que nos metiéramos en este rollo, porque en el desde el 2012 nos hicimos docentes de nuestra universidad, y a él le dieron la materia de tóxicos en los alimentos, y bueno, ahí él empezó a investigar y vimos que la materia no tenía absolutamente nada que ver con lo que realmente tenían que ver los jóvenes, y me empezó a compartir la información, y finalmente yo terminé haciendo maestría en agroecología y haciendo cultivo, y él no hace nada de eso, y nada más él es el culpable. Y bueno, por eso me atrevo a mencionar todo esto, ¿sí? Eso es lo que estamos teniendo, pero sé que me van a decir, Ana, pues es que de algo nos vamos a morir, es que vamos a terminar comiendo pasto, es que mejor no hay que comer. No, discúlpeme, y con todo respeto, eso es porque tenemos una flojera grandísima de pensar, ¿sí? Porque ya hay campesinos que están dispuestos a cultivar para nosotros, como lo han venido haciendo por muchos siglos. Las campesinas son las responsables del 60% de la producción de alimentos del mundo. Que la alimentación no alcanza y que por eso nos han inventado los transgénicos es una mentira. Mientras ustedes les prescriben soya a los pacientes, y mientras ustedes comen soya, ¿sí?, cientos de familias están siendo fumigadas en Argentina. Y además es carísima la leche de soya, porque encontrarle las ubres a la soya está bien canijo. Y no se diga al alpiste, a las almendras. O sea, olvídense. Entonces, eso es lo que estamos haciendo, pero no queremos pensar y decimos, pues es más fácil. Por eso Herbalife ha tenido tanto éxito, porque no, ya está, me hace mi malteada, ya paso en cualquier esquina, lo encuentro, y con todo respeto para los que vendan Herbalife, ¿sí? Y para muchos otros productos, hemos analizado muchas marcas, y bueno, de esta marca tiene 2 productos buenos y 20 no sirven para nada. De esta marca tiene 10 y 2 no sirven, ¿no? Pero tenemos que comprometernos a esa parte. Entonces, bueno, hablar de cuestiones de alimentación y de tóxicos es un tema que nosotros, después con el licenciado Willy, cuando nos fuimos metiendo en todo este rollo, tenemos un taller que se llama Alimentos que Matan. Ahora que yo hice la maestría, que tuve la oportunidad de estar en España, había una parte que yo no me había cuestionado y que no había metido en este taller, y que es la parte social. Y ahora que estuve allá lo hice, y efectivamente, ojalá un día quieran asistir. Es un taller que lleva varias sesiones, porque vemos varias cosas ahí, pero está muy interesante para quienes queremos empezar a dar otros pasos y empezar a caminar hacia otras partes y empezar a hacer algo distinto. Lo del DDT, efectivamente, pues se queda en las células adiposas, y cuando el paciente, por ejemplo, baja de peso, es hasta cuando se dan cuenta y empieza la intoxicación por el DDT. ¿A quiénes de aquí le pusieron DDT en la cabeza para los piojos? A mí. Sí, y luego nos mandaban, quienes no vivieron en pueblo, nos mandaban al río a lavarnos la cabeza, ¿no? Y yo tenía el cabello hasta por acá, entonces imagínense la pobre de mi madre. Pues todos nosotros tenemos DDT en la sangre, ¿sí?
por mucho que sea penoso, muchos no lo comemos. ¿Cuántos de nuestras abuelas o nuestros papás no fumigaron la casa con esa bombita así? Sí. Pues entonces, bienvenidas al club, tenemos de detener. Por eso no se nos suben las públicas. Exacto, y no nada más eso, o sea, no nada más eso, no sé si saben que ahora nos fumigan también, ¿no? Que tenemos, o sea, no nos fumigan nada más con la alimentación, nos fumigan también con la ropa, o bueno, no nos fumigan aquí, no será lo correcto decirlo, pero sí nos llevamos al cuerpo muchas sustancias tóxicas, con todo lo que nos untamos en la cara, con el gel del cabello, con la crema para peinar, con la de afeitar, con todo eso, por supuesto que influye. Y a lo mejor eso dice, bueno, ¿qué tiene que ver con nutrición? Pero si dice, no, es que el paciente, bueno, ¿y será suficiente con que el paciente se compre todas las cremas que le prescribimos para hacer la curación? ¿Y se pueda tomar todos los antioxidantes? Pues no sabemos cuáles son los hábitos en casa, ¿verdad? No sabemos cómo es su vida, si es sedentaria, si es activa, si es... ¿Qué agua estamos tomando? Porque ahí, bueno, ahorita el licenciado va a hacer énfasis en el consumo de agua, pero ya me callo porque nada más me hizo una pregunta y yo dije, como 10 cosas. Sí, gracias. Les quería, gracias, maestra. Pues nada más quería que aportara la maestra que el ajo también lo podían tomar para mejorar la circulación sanguínea, pero bueno, creo que entre todo eso se le... Lo puedo decir, disculpa, Sí. lo puedo decir. Bueno, está. Sí, se me pasó. Bueno, es que pensé que más adelante lo podía mencionar. Efectivamente, tenemos un súper antibiótico. Ajo. ¿No? Por supuesto, no le vamos a dar al paciente el ajo comido, ¿no? Que muchos pacientes sí se lo comen. Pero ajo cocido, ajo perdido. Exacto. ¿Sale? Entonces, crudo. Tenemos comprimidos de ajo. Hay una marca que hace comprimidos de ajo con 6.000 miligramos de alicina. Perfecto, cubierto una capa entérica que se destruye hasta que llega al estómago, no lo repites, lo podemos utilizar para pacientes hipertensos, para pacientes con sistema inmunológico bajo, para pacientes que se enferman muy seguido, ¿sí? Para tratamientos en desintoxicación o detoxificación, ¿sí? También lo podemos utilizar para limpiar un poco la cantidad de bacterias a nivel de estómago, como decía el licenciado Willy, cuando ya esta población de bacterias malas que le llamamos y bacterias buenas se desequilibra. Bueno, el ajo también es una excelente opción. Y bueno, van a ir saliendo más nutrimentos que los vamos a ¿Por cuánto ir tiempo? mencionando. Se puede tomar por un mes y se puede descansar. Estos comprimidos vienen de 6.000 miligramos. Algo iba a decir. Aguas con los que se venden en las tiendas. Yo le voy a preguntar, ¿el ajo chino o orgánico? Miren, ¿para qué queremos ajo chino si tenemos el ajo mexicano? No, es que una vez llegué al mercado y me dijeron, es que el ajo chino es muy bueno. Y yo dije, no tiene ni siquiera la misma textura. Sí es bueno, pero a veces la verdad es que la forma como lo cultivan ya nada más para hacer un negocio también ya no se convierte en tan bueno. Y a veces para no gastar es como el jengibre. ¿Para qué queremos jengibre si tenemos ajo nosotros aquí? No, tenemos cebolla, tenemos otras cosas. Por supuesto que todos somos libres y todas de decidir qué queremos o no queremos tomar o consumir, pero bueno, tenemos opciones aquí muy buenas, ¿no? Ajá. Respecto a los chinos, Ajá. se ha encontrado que los ajos de China contienen altas cantidades de pesticidas, pero muy altas, comparados con los ajos. Efectivamente, porque volvemos a la parte. A mí me están demandando ajo chino, pues a mí no me importa cómo lo voy a cultivar. Yo les voy a dar su ajo chino, ¿sí? Que ya lleve residuos de pesticidas. Efectivamente, esa parte de residuos de pesticidas, acuérdense que hay unos que son sistémicos. ¿Qué quiere decir? Que aunque se le pongan en la patita de la planta, corren por todo el sistema de la planta, ¿sí? Y se van a ir hasta la fruta inclusive, y en esa fruta pues obvio la vamos a consumir. Aguas con el ajo que se vende en las tiendas naturistas, porque luego ni siquiera los miligramos tienen. A veces hay unos que traen 50 miligramos cuando ocupamos 6.000, ¿no? Entonces sí, como hacer ese comparativo. El efecto completo del ajo, el ajo crudo como tal, ingerido, recién cortado, contiene el efecto al máximo. Comparado con la tableta, que está mostrado, un ajo picado da los efectos al máximo. En el efecto en relación a poder antibiótico y potenciación. Y en este caso, mejoramiento de la circulación sanguínea como tal, nada más una comparación del producto ya procesado al producto
Sí, efectivamente les decía al inicio, quienes lo soportan tomárselo picadito, pues bueno, no hay ningún problema. Para los pacientes que no lo hacen, tenemos estos comprimidos. Muy bien, bueno, seguimos. ¿Ya? Y ahora sí. Bueno, pues próximamente los vamos a invitar al taller que menciona la licenciada para que se abunde más del tema. Bueno, entonces, gracias por su intervención, maestra. Perdón, todavía le digo licenciada, pero usted es maestra. Nosotros, una diapositiva antes estábamos hablando de la fase inflamatoria y la maestra me hizo recapacitar que no dijimos qué antioxidantes podíamos utilizar, porque hay algunos que se pueden utilizar. Entonces vamos a dar una pequeña brevario. Hay dos tipos de antioxidantes, unos que son los exógenos y otros que son los endógenos o enzimáticos. Los exógenos son todos aquellos que ahora sí que nos comemos, como los que estaban diciendo, la vitamina E. En este caso, para el paciente que tiene una herida crónica, se recomienda que se recuperen los niveles de vitamina C. Todos los niveles de las vitaminas hidrosolubles están depletados, están bajos en un paciente con desnutrición crónica, porque son las primeras reservas que se van, como no se almacenan, no se depositan en el cuerpo, todas las vitaminas hidrosolubles están depletadas. Entonces el ácido cítrico es parte fundamental de la cicatrización de una herida, se relaciona mucho con el funcionamiento del colágeno, y si no tenemos la suficiente vitamina C, podemos generar, ya sea que tengamos un exceso de colágeno o una disminución, no hay un buen funcionamiento del colágeno. ¿A qué me refiero? Puede ser que una herida no cierre adecuadamente porque no tenga el suficiente colágeno o el suficiente ácido cítrico, o que haya exceso de colágeno y que el ácido cítrico, aunque no esté presente, no regule su funcionamiento o su aplicación y se puedan generar las cicatrices queloides. Es una teoría que se maneja, que como no tiene regulación el colágeno ni para abajo ni para arriba con el ácido cítrico, entre otros nutrimentos, pues se prolifera y no hay un límite a donde pueda llegar. Entonces debemos considerar dar antioxidantes como el ácido cítrico. Eso sería exógeno. ¿En dónde vienen? Frutas y verduras, todo está allí. Los antioxidantes endógenos son antioxidantes que nosotros mismos fabricamos. Nosotros en nuestras células tenemos antioxidantes por ley, o sea, ya necesariamente tenemos que tener antioxidantes. ¿Qué pasa con esos? También por la cuestión de la inflamación crónica, durante más de 6 meses se depletan ahora sí que los depósitos de este tipo de antioxidantes se van perdiendo y tenemos que volverlos a recuperar. Entonces ahorita podemos manejar, por ejemplo, para estos casos, y les voy a hablar específicamente de la cisteína. La cisteína no solamente se está dando en forma tomada, sino también aplicada en la herida directamente como un apósito antioxidante. ¿Qué es lo que hace la cisteína? La cisteína es un aminoácido precursor del glutatión. El glutatión lo que hace es, se genera dentro de la célula y es un antioxidante potente a nivel intracelular. Por lo tanto, la célula se mantiene en un perfecto estado y no genera daños en sus órganos, porque la célula, como el cuerpo humano, también tiene su hígado, también tiene sus pulmones, que se llaman de diferente manera, se llaman ribosomas, se llaman mitocondrias, pero también tienen que proteger esa función vital y pues la protegen a través del glutatión. Y cuando ya el paciente no tiene esos niveles de glutatión, principalmente por la edad, por enfermedades crónico-degenerativas o por situaciones de crisis, como en este caso úlceras de varios años de evolución, si empezamos a mejorar la cantidad o el nivel de antioxidantes de las dos formas, tanto en exógeno para proteger la célula por fuera, para evitar que se haya una peroxidación de su membrana celular, y por dentro también para evitar el daño a los órganos internos de la misma célula. Entonces, eso sería lo que yo les recomendaría que pudieran dar. En un paciente con una úlcera crónica ya no le podemos estar dando su ensalada de verduras o no le podemos estar dando su cóctel de frutas porque la cantidad que ocupa de antioxidantes es muchísima. Entonces debemos considerar un suplemento o un complemento que contenga la suficiente cantidad de frutas y verduras concentradas, que sea fruta y verdura pero que esté concentrada en polvo, para que de alguna manera se pueda mejorar o dar un beneficio realmente a ese paciente.
Si no, nada más le vamos a dar un jitomatito, pues no, la verdad no es suficiente. Eso sería lo que quisiera comentar acerca de los antioxidantes. La fase proliferativa, estábamos comentando al respecto, que aquí estamos hablando de que primero requerimos la base proteica, que estamos hablando de que para la formación de colágeno, aquí ya vamos a aplicar específicamente colágeno bioactivo. Adelante, por favor, la que sigue. Bueno, les comentaba que en la fase de granulación principalmente, bueno, desde el inicio, todo lo que les estoy comentando deberíamos tomarlo todo el día o deberíamos estar así, pero como no lo estamos hablando de que tenemos que tener cuidado. La hidratación para la fase de epitelización y proliferación es básica, es determinante. Desde la fase inflamatoria es determinante que esté bien hidratado el paciente. ¿Cómo lo vamos a hidratar? Con agua de garrafón. Pues realmente el agua de garrafón lo que tiene solamente es agua, no tiene electrolitos, entonces tenemos un problema ahí, que le estamos dando agua pero lo estamos deshidratando en el caso de los electrolitos. Entonces debemos consumir agua que contenga ya sea agua ionizada, agua de manantial o agua alcalina. Cualquiera de esas tres aguas deberían ser necesarias para que pueda mejorar la función de esta herida. Y los factores de crecimiento que estoy mencionando ahí, a lo mejor ni los conocemos nosotros o no sabemos para qué sirven, pero sí lo que sí sabemos es que estos factores de crecimiento son a base de proteínas. Y si tenemos depresión de proteínas, el paciente no va a tener esos factores de crecimiento y por lo tanto no va a tener la posibilidad de hacer una remodelación. En el caso de la proliferación de los queratinocitos, pues tampoco va a haber, si tenemos baja proteína en nuestro paciente, si está desnutrido de proteínas, va a tener problemas en formación de queratinocitos y por lo tanto pues va a haber poca o muy pobre cicatrización. A la que sigue, por favor. Bueno, en el caso de la granulación volvemos a lo mismo. Los fibroblastos son fábricas de proteínas, de fibrina. El fibroblasto es una fábrica de proteína. Fibroblasto está hecho de proteína para empezar. Entonces, si no tenemos la cantidad suficiente o la calidad suficiente de fibroblastos, la fibrina que vamos a estar generando, todo eso va a ser muy deficiente. Por eso ustedes están viendo en un paciente con una herida o una úlcera crónica, cuando ven los tejidos de fibrina que se están generando, se generan sin orden, se generan sin una forma pues, fisiológicamente adecuada para que esté sanando esa herida. Se producen nada más a como Dios les da a entender, porque no tienen ni siquiera el aporte suficiente de proteína para estarla fabricando. Es como cuando ustedes llegan a su casa, le abren la llave a la regadera y empieza a salir como aire y como agua, y de repente empieza a salir un poquito de lodo y bueno, de todo sale por la regadera menos lo que ustedes ocupan, que es el agua. En este caso de los fibroblastos, pues está saliendo de todo menos lo que ocupamos, que es la fibrina de buena calidad. Eso sería una de las cosas que debemos estar cuidando. Entonces, aquí ya empezamos a seguir el aporte proteico. ¿Cuáles son las proteínas que más adecuadamente pueden funcionar al paciente? Pues aquí lo que se habla principalmente que la proteína que es muy similar o que es muy asimilable o biodigestible o bioequivalente, como se le dice a la proteína al del huevo, por ejemplo, que es la que tiene la mejor afinidad para el cuerpo humano, eso sería una de las formas de estar alimentando al paciente. Olvídense ahorita del colesterol, ahorita no estamos hablando de cuestiones cardíacas, ahorita tenemos que recuperar al paciente y si nada más le podemos dar huevo a huevo, pues le damos huevo, porque necesitamos recuperar eso. No tiene dinero el paciente, estamos hablando de principalmente personas de escasos recursos, entonces la principal fuente que podemos darle es su huevito y en el caso de que se pueda, pues leche también, que a lo mejor también es barato. Bueno, eso sería lo que estaríamos hablando en este caso para la cuestión de la granulación. Y dice que en una herida profunda la dermis está destruida o removida. La epitelización ocurre desde los bordes hacia la herida. Bueno, eso ya es cuestión de términos médicos. Aquí yo no soy muy experto en este asunto, pero ahorita vamos a hablar de una diapositiva que nos puede explicar un poquito más. La que sigue, por favor. Bueno, aquí en la contracción precisamente dice que la contracción de los bordes de la herida, si los bordes de la herida están hacia arriba, cuando se hagan contracción se van a poner en forma plana. Pero si los bordes de la herida están planos, cuando se haga la contracción se van a profundizar, se van a hacer profundos.
Eso también depende mucho, los bordes de la herida, ¿de qué dependen? Pues de cuánta proteína tenga el paciente. Si tiene poca proteína, pues claro que los bordes van a estar deficientes, van a estar muy pequeños, muy débiles y no van a poder crecer hacia la forma normal que debería tener para cubrir una herida. Entonces, cuando estemos tratando a un paciente hay que tratar de darle el aporte proteico suficiente, el aporte nutricional suficiente para que esos bordes queden en una forma como de volcán, para cuando venga la contracción pueda cicatrizar en forma plana. Si de por sí ya está plana, si está plana los bordes de la herida es porque esa herida está deficiente en nutrimentos, por lo tanto apenas crece poquito y cuando venga la contracción pues se va a quedar en forma invertida. Bueno, esa sería una de las cosas que nosotros recomendamos. Dice, la apariencia de la herida después de esa fase es mucho menos inflamatoria. Bueno, eso ya es cuestiones de la cuestión de la herida específicamente. La que sigue, por favor. Bueno, aquí en la fase de maduración de la herida, aquí sí ya viene el colágeno como tal. El colágeno es parte fundamental de la remodelación o maduración de la herida. Aquí se supone que ya estamos tratando de que la piel ya está cicatrizando, ya trata de cicatrizar. Entonces debemos dar el mejor aporte de colágeno, pero también de otras sustancias que se llaman los glucosaminoglicanos. Los glucosaminoglicanos son el ácido hialurónico, la condroitina. En este caso también lo que puede ser, la queratina no es, la queratina es como el colágeno, pero el ácido hialurónico y la condroitina son sustancias que se deben estar brindando durante la remodelación o maduración para que se genere una buena aporte de colágeno en este aspecto y se pueda mejorar o tener una mayor resistencia de la herida, porque si no se genera esa red de colágeno adecuada, va a ser muy débil esa parte de la herida y puede volver a tener problemas. La que sigue, por favor. Bueno, aquí dice que en la piel que no ha sido traumatizada, el colágeno está arreglado en forma de malla. Esa es la forma que debe tener el colágeno. Cuando hay una herida, pues se van formando filamentos, finos filamentos para formar esa malla. Cuando nos llevamos más de 6 meses o 7, 8 meses en cerrar una herida, lógicamente los filamentos, hay unos van a estar mucho más gruesos, otros mucho más delgados, va a haber una cicatrización irregular en el paciente, porque no se está construyendo el colágeno al tiempo necesario, sino como van llegando los abonos de proteína, van construyendo. Es como cuando ustedes tienen una casa que quieren construir, tienen un dinerito, hacen los cimientos, después llega otro poco de dinero y quieren hacer las bardas, pero a lo mejor ya el material que construyeron ya no es el mismo, el más adecuado, o ya los cimientos ya están tan secos o tan dañados quizá que ya no puede, la nueva capa ya no funciona adecuadamente. Eso sería la cuestión de la remodelación. Debemos hacer que el aporte proteico sea adecuado, que estemos dando los precursores del colágeno, que son los que estamos hablando, el ácido hialurónico, para que puedan mejorar y para que se pueda aportar mejor la cuestión de la fabricación de colágeno. La que sigue, por favor. Bueno, la nutrición y la hidratación. Si no hay una buena hidratación en el paciente, no se va a generar una buena cicatrización, principalmente. Si no tenemos agua para llevar al molino, a la cicatriz, a la herida, va a haber muchos problemas para que se pueda generar una cicatrización adecuada. Y eso es lo que está pasando en un paciente con úlceras. Las úlceras son principalmente por desnutrición y por deshidratación. Su paciente puede estar muy nutrido cuando llega no muy nutrido, pero más o menos nutrido. Pero puede deshidratarse en los primeros 3 o 4 días. ¿Por qué? Primero, por los exudados de la herida. En segundo lugar, por la postración, por estar acostado, empieza a perder la humedad, empieza a perder humedad. Y no se le está hidratando también los líquidos que estén eliminando por la orina. ¿Y cada cuánto le está tomando el paciente? Es que no tiene sed el paciente, no quiere tomar agua. Pues no le estamos dando. Le damos medio vasito y ya con eso queda, porque no se siente con esa sed. Pero además le estamos dando agua de garrafón, que le estamos dando nada más pura agua, como dicen, agua pura, sin sodio. Pues eso no es agua para tomar, eso es una cosa que se inventaron, pero nuestra agua potable debe tener electrolitos para que pueda funcionar. Entonces, de esas son las cosas. La que sigue, por favor. Y la malnutrición, pues no es, como lo comentaba la licenciada, la maestra Ana Lilia,
la malnutrición es hacia abajo o hacia arriba. Un paciente que pueda generar una úlcera de presión, pueden ser esos dos casos. El paciente, el que está delgado, flaco, o que está desnutrido, pero desnutrido porque no tiene la cantidad de calorías suficiente, tampoco tiene el músculo y la piel la tiene muy delgada, entonces con cualquier fricción o cualquier presión que tenga mayor de 30 milímetros de mercurio estando postrado, va a generar una herida. Y en el paciente obeso, ¿qué pasa? Lo mismo. La cantidad de peso que tiene, pues supera esas 30 milímetros de mercurio, y aparte, pues la grasa no les protege de esa úlcera. La grasa entre el músculo y la piel no genera esa protección que requiere, y empezamos a generar mayor presión y mayor problema de úlceras. Entonces ahí sí tendríamos que tener en cuenta que un paciente flaquito o un obeso tiene el mismo riesgo de tener una úlcera por presión. Y las úlceras por presión no son porque estén acostados, son porque están desnutridos. O sea, no todos los pacientes desnutridos tienen úlceras por presión, pero sí, yo les aseguro que todas las pacientes con úlceras de presión están desnutridos. Y no porque, bueno, hay algunos que se nos olvida, hay un paciente atlético, se nos olvida moverlo, a lo mejor está en coma, y entonces se le hace una úlcera de presión, pero lo ponemos de otro lado, lo ponemos en otra posición, y a lo mejor en 3, 4 días a 5 días ya está cerrando. Pero hacemos eso con un paciente desnutrido y no le va a cerrar por nada del mundo. Entonces hay que tener cuidado para estos casos. La que sigue, por favor. Bueno, ya nada más vamos a hablar de lo que se requiere para estos casos de cicatrización ya en forma general. Yo recomiendo que se le estemos dando aporte proteico al paciente. Aporte de ácidos grasos esenciales, específicamente omega 3. El omega 6 y el omega 9 los obtenemos hasta en las carnitas, pero el omega 3 nada más es con el pescado. Entonces, ¿cada cuánto comemos pescado? Y aquí en Morelia, pues a lo mejor cada cuaresma, exactamente. Y los hidratos de carbono yo los solicito. Adelante, doctor. Sí. Mire, es bueno, pero aquí hay una cosa. Nuestro organismo humano asimila más el omega 3 de los animales, en este caso del pescado. La cuestión es de que la forma que tiene el omega 3 de la linaza y de la misma alga donde lo toma el pescado no es tan biodisponible como la es biodisponible para el ser humano ya en forma de pescado. Entonces, por eso sí se puede tomar sin ningún problema, nada más que la dosis a lo mejor tiene que ser un poquito más amplia, más alta, porque haga de cuenta que el omega 3 en el pescado sería como una tira así de larga, y en la linaza serían como pedacitos, que esos tendríamos que estarlos uniendo ya nosotros mismos dentro del cuerpo humano para que genere esa cadena. En el pescado hace eso por nosotros. El pescado se come el alga, fabrica el omega 3 que es el biodisponible para nosotros, y ya nosotros nada más lo ingerimos, nos evita el trabajo. Pero sí podemos consumir omega de la linaza, nada más que estarlo consumiendo con un poquito mayor. Aunque ahí sí no sabría qué dosis estamos manejando por la misma absorción. Entonces a mí se me facilita más la de krill, por ejemplo el krill, ya de ahí desde este momento, de hecho el pescado no es el que hace el trabajo, el krill es el que hace el trabajo. El krill es un microorganismo que es el que llega y se come las algas, entonces llega el pescado y se come a ese krill, por lo tanto el krill es el que fabrica el omega 3 que es para nosotros más biodisponible. Y si ustedes han escuchado que el krill del omega 3 es menor cantidad, pero mucho mayor eficacia. Entonces, puede ser una opción esa. Pero yo les recomendaría mínimo la linaza, pero también el omega 3 del pescado y del krill. En caso de que seamos vegetarianos, pues sí, también utilizar las fuentes naturales. Y los hidratos de carbono específicamente a base de frutas. Nada de meterle que la harina, que los cornflakes, ni los frijoles, ni las leguminosas están indicados en estos casos, porque son semillas que realmente no eran para nuestra digestión, nada más que se inventó el fuego, y el fuego hizo que nosotros nos las pudiéramos comer. Pero si ahorita les doy un frijol crudo a cada uno de ustedes, yo creo que vuelvo a recuperar mi frijol en unas cuantas horas. Entonces, pero si se los doy cocidos, ya no los recupero. Entonces, ¿qué pasa con el frijol? Las semillas de los cereales y las leguminosas son la fuente principal de la supervivencia de esas plantas. Por lo tanto, deben tener protección contra los depredadores. Y entonces, en el caso de los frijoles, tienen lo que es los cianoglucósidos,
que son sustancias que hacen que se pueda intoxicar la persona que se los come o el animal que se los come. Entonces, por eso nosotros debemos el frijol procesarlo, ponerlo a remojar y después cambiarle el agua y todo el rollo. Entonces, eso es una de las cosas. En el caso de los cereales, por ejemplo, en el maíz no es tan agresivo el maíz, pero lo que hace es tener sustancias que evitan la acción de la amilasa. Entonces, ustedes se comen la semilla, la amilasa pasa la semilla, pero la amilasa pancreática no se activa. Por lo tanto, la semilla sigue su recorrido. Entonces, realmente lo que buscamos, a lo mejor sí les recomiendo, en el caso de que la maestra es muy purista en este caso y me dice, ay, no seas tan exagerado, pueden comer frijoles. Bueno, frijoles, maíz está bien, arroz. Yo no lo recomiendo, pero por cuestión de la maestra le puedo decir que sí. Pero que no sea el gansito, que no sea el pan, que no sea la pizza, que no sea... Eso no, definitivamente eso no va con nosotros. Micronutrimentos. Primero, las vitaminas hidrosolubles, que son las primeras que tenemos depletadas en un paciente con una úlcera. Tenemos problemas de hidrosolubilidad. Vitamina C y el complejo B. Eso es lo que se requiere poner. Para empezar, se va a sentir mucho mejor el paciente y se va a sentir un poquito más alegre porque la vitamina B, el complejo B, mejora mucho la cuestión nerviosa del paciente. Las vitaminas liposolubles en segunda ocasión, en segundo tiempo, pero también hay que recomendarlas. Esos es más difícil que se pierdan, pero si el paciente ya lleva muchos meses de desnutrición, pues ya los debe tener muy abajo. Eso se junta, al igual que el DDT, en la grasa del paciente. Entonces ahí lo tenemos poquita vitamina liposoluble. Pero hay que ponerle un poco, a lo mejor un mes, y luego le quitamos, y a lo mejor otro mes después. Y los minerales, pues porque tenemos que incrementar el zinc. En el caso de la construcción de la piel se requiere zinc para que el colágeno y todas sus funciones se manejen. Si no ponemos el zinc, hagan de cuenta que ustedes les regalan un Ferrari, les regalaron su Ferrari y ustedes bien contentos, y ya cuando empiezan a buscar las llaves, pues ¿qué creen? Que no las tienen. Exactamente, el zinc es lo mismo. Tenemos la proteína, tenemos el colágeno, pero si no tenemos el zinc para encender ese carro, no va a funcionar, no va a producir. Entonces tenemos que aportar esos micronutrientes minerales que son los adecuados para que funcione el cuerpo o la reconstrucción. Otros, el agua, pero el agua de manantial, agua ionizada o el agua alcalina, cualquiera de las tres. El agua ionizada lo único que es que le ponen esa agua, pero le ponen las sustancias, el cloro, el sodio, el potasio, el calcio, todo eso le están poniendo, por eso se llama agua ionizada. Antes se conocía como agua de manantial, ¿verdad? Pero ahora es agua ionizada porque no ya de manantial ya ni la consumimos. Y el agua alcalina o el agua, eso lo único que hacen es aumentarle el pH a un 9 o 8%, mejora mucho la absorción de esa agua por esa simple y sencilla razón, mejora la absorción y también disminuye un poco la cuestión de radicales libres a nivel exógeno. Entonces pudiera ser una alternativa a consumir. Eso sería lo que se recomendaría. La que sigue, por favor. Y ya por último, ya nada más, ¿dónde encontramos eso que le estoy diciendo? Las proteínas, pues aquí pescado, pollo, queso, leche, huevo, en hongos y en oleaginosas. Ya le quité la carne de res porque me la prohibió la maestra que la estuviera promocionando. Porque es proinflamatoria. Dijo, no, pues si le vas a quitar la inflamación y le estás dando carne de res, carne de puerco, pues ¿dónde está el asunto? Yo soy muy de que pues le voy a dar proteína primero y ya después vemos con la inflamación, pero bueno, eso ya lo veremos después. Y la verdura, la restricción, verduras todas, restricciones, porque son muy altas la papa es muy alta en hidratos de carbono, pensando específicamente en pacientes con sobrepeso o con diabetes, con problemas que ya de alguna manera les pueda generar un incremento en su hiperglucemia, en la glucemia, perdón. Brócoli, coliflor, col brócoli, coliflor y la col, esas tres alimentos contienen unas sustancias que son bociogénicas, que le llaman bociogénicas, o sea, tienen un efecto muy parecido a la cuestión de las hormonas tiroideas y pueda generar algún tipo de hipotiroidismo también. Y si es un paciente que queremos que mejore su metabolismo, que mejore su funcionamiento corporal, le podemos estar frenando ese sistema. No sé por qué hay algunas personas que son con sobrepeso y quieren la dieta del coliflor o la dieta de brócoli, porque lo único que están haciendo es alentizar su metabolismo.
Y las raíces tampoco se recomiendan por la cuestión de que pues pueden ser que tengan alto contenido en almidones. Y las frutas, pues restricción nada más. Restricción no quiere decir que no la coman, nada más que le bajen un poco. El plátano, la manzana y la uva. Plátano y manzana porque tienen alto contenido en almidones, y la uva porque es es glucosa. En lugar de tener fructosa, la uva tiene glucosa directamente. Entonces, como si nos comiéramos una cucharada de glucosa, de azúcar. Eso sería la presentación por parte de lo que es el tratamiento nutricional en la cicatrización. Si tienen alguna pregunta, por favor, estoy a sus órdenes. Igual estamos a las órdenes con la maestra. Adelante. ¿No estabas preguntando? Yo pensé que sí me iban a preguntar. A mí Bueno. me queda una duda. Dígame. Yo he oído mucho de la uva negra, Sí. que contiene gran cantidad de resveratrol. Sí. Nunca había escuchado que tuviera glucosa como tal. Sí. Pero también he escuchado que se recomienda mucho la uva por el resveratrol. Sí, de hecho, la que se recomienda más es la semilla de uva, es la que tiene mayor cantidad. Entonces, sí, está totalmente indicado dentro de los antioxidantes el resveratrol. Nada más le digo que tenga precaución con la uva, porque si es un paciente con problemas de glucosa y le estamos dando con un inicio de antioxidantes, pero le estamos incrementando la glucosa, sería complicado. Al igual que con los frijoles, porque los frijoles tienen una cantidad de proteínas adecuada, pero muy poca, y el almidón es el 80%, entonces prefiero darle otra fuente más directa de proteína que de exacto. ¿Alguna otra cosa que nos quiera comentar, maestra? Antes de irnos, pues entonces despídanos, por favor. Gracias.